Santa Teresita Cahuialá Hotel, galardonado exportador sector servicios. Me permito anunciar al ganador de la categoría exportador destacado sector servicios, Santa Teresita. TELUS International, galardón nacional al exportador 2014. Y vamos a pedirle por favor al licenciado Sergio de la Torre, ministro de Economía, que sea el responsable de abrir el sobre, que nos diga quién es el exportador del año, el licenciado Estuardo Castillo, presidente de Artexport, que entregue las plaquetas correspondientes, el momento más esperado del año, la dedicación, el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, el trabajo en equipo por sobre todas las cosas. Señor ministro, cuando usted quiera entonces. Yo tengo el honor y el agradecimiento de poder entregarle el premio al exportador del año, a TELUS International. Exportador del año 2014, galardón nacional a la exportación, premio de reconocimiento de México. De este desafío donde estamos hablando del galardón nacional a la exportación, del reconocimiento, por supuesto, para las empresas guatemaltecas, de todo lo que esto ha significado para las cifras del país, indicadores económicos que han cambiado y positivamente gracias a las exportaciones. Y estamos aquí con el ingeniero Fernando Herrera, director de servicios al exportador, hablando de esos resultados. Y es cierto, esto también se traduce en cifras y estadísticas, ¿verdad? Como estos números hablan por sí solos de la labor de la exportación dentro del país, ¿no? Así es, Ricardo. Si habláramos, por ejemplo, de empleos, tenemos un estimado que el sector exportador genera aproximadamente 1 millón de empleos en el país. 1 millón de empleos en el país, solo de este sector. El sector exportador en general, ¿sí? Y de ese 1 millón de empleos, el 67% aproximadamente se encuentra en el interior del país. ¿Por qué? Pues allí tenemos artesanos, tenemos agricultores, también tenemos manufactura. Pero es importante ver que el 67% está en el interior del país, o sea, no se concentra solo el desarrollo de esto en la ciudad capital. Y eso es bien interesante porque genera focos de desarrollo en algunos puntos del país. Y esto es lo que ha generado que las exportaciones también puedan seguir en crecimiento. Ahora, creo que también es importante mencionar que pudiera ser mucho más, ¿sí? Como habíamos mencionado, la capacidad del país para producir es muy alta y mucho más allá de su capacidad de consumo, ¿sí? Entonces, esto pudiera crecer mucho más. Por ejemplo, si hablamos del sector agrícola, si mejoramos los sistemas de riego, si el gobierno hace un buen plan para mejorar los sistemas de riego, pudiéramos aumentar la producción agrícola, aumentando así obviamente empleos, aumentando calidad de vida en los guatemaltecos, aumentando las oportunidades que los guatemaltecos puedan, jóvenes, estudiar y después dedicarse a un área profesional, ¿sí? Si habláramos, por ejemplo, de cómo hacer el empleo, cómo poder contratar a la gente, si pudiéramos tener elementos mejores de contratación, como por ejemplo tiempo parcial o por horas o este tipo de cosas, seguramente se pudiera contratar mucha más gente y producir mucho más, ¿sí? Herramientas de productividad que hoy se están discutiendo y que el sector privado está apoyando mucho porque consideran que sí es la herramienta del cambio y del crecimiento, ¿no? Correcto, perfectamente. Si nosotros pudiéramos atraer mayor inversión extranjera mejorando las condiciones del país, pues sería mucho mejor para todo el país, en su economía, en su parte empresarial, en la parte de empleabilidad, de calidad de vida de los guatemaltecos. El sector servicios, por ejemplo, es un gran exportador de Guatemala, el sector servicios, y es un gran empleador y empleador joven, ¿sí? Principalmente toda la parte de hoteles, de call centers, de laboratorios, de desarrolladores de software. Allí hay una gran empleabilidad y un gran potencial de crecimiento de la economía del país. Entonces, es un conjunto de cosas que tenemos que
seguir manejando para que esto no solamente se sostenga, sino que crezca y crezca cada vez más. Para ir terminando, bueno, ya acaba de pasar esta 26ª edición del Galardón Nacional de Exportación. Las empresas que deben hacer a partir de ahora, porque este es un camino que ya termina en octubre, siempre es la entrega y volvemos a arrancar otra vez. ¿Con qué idea, con qué intención las empresas pueden participar, se autonominan, alguien las debe nominar, deben inscribirse, para que la gente ya vaya tomando en cuenta que pueden llevarse, quien le quita, el Galardón Nacional de Exportación el próximo año, ¿no? Sí. Bueno, primero felicitaciones a los ganadores, ¿cierto? Porque además pues es un reconocimiento a su trabajo y se merecen una amplia felicitación de nuestra parte. ¿Qué deben hacer las empresas? Acercarse. Empezar, por ejemplo, visitando la página del galardón o la página de Agexport y encontrar allí información sobre qué deben hacer para mejorar sus condiciones de empresa, su crecimiento. Entonces, nosotros tenemos programas en los que les podemos ayudar en la parte de capacitación, de asistencia técnica, de promoción comercial internacional, de análisis y estudios de mercado, para que ellos puedan también hacer una mejor labor. Y estar pendientes porque aproximadamente en febrero o marzo a más tardar, se abre nuevamente el concurso al galardón del exportador del año y lo podrán hacer autonominándose, pueden nominar una empresa amiga que ellos consideren que puede ser meritoria del galardón. Los formularios de inscripción son extremadamente sencillos, muy fáciles de llenar y prepararse para los que no tuvieron la oportunidad esta vez, pues puedan intentarlo el año entrante y a lo mejor son ellos los galardonados. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos un año más. El ingeniero Fernando Herrera, director de servicios al exportador. Gracias por estar presente esta noche en Desafíos. Gracias, Ricardo, muy amables por el tiempo. Bueno, y gracias a usted que siempre nos regala estos 30 minutos, los lunes por la noche, los domingos por la tarde, siempre con esta intención de contarles, de mostrarles la realidad también positiva de lo que ocurre en el país, este trabajo que Agexport viene realizando desde hace más de 30 años, 32 para ser preciso, con las empresas guatemaltecas dedicadas al rubro de la exportación. Soy Ricardo García Santander, buenas noches, gracias por acompañarnos, los espero como siempre mañana muy temprano en Viva la Mañana. Hasta entonces. Guatevisión,